Bienvenidos al curso de ecuaciones diferenciales de Prisma Academia. En esta colección de videos encontrarás temas desde variables separables o ecuaciones homogéneas hasta factor integrante Bernoulli y más. Como primer ejercicio vamos a resolver la ecuación diferencial 2x más y diferencial de x más x menos 2y diferencial de y igual a 0. Como podemos ver, esta ecuación diferencial no es de variables separables, ya que los binomios 2x más y x menos 2y dependen de dos variables. Sin embargo, también nos podemos dar cuenta que esta ecuación diferencial es homogénea en grado 1. Si no recuerdas cómo hacer ecuaciones diferenciales homogéneas o de variables separables, te dejamos nuestros videos por acá. Sin embargo, aunque la ecuación diferencial sea homogénea, vamos a resolverla como si fuera una ecuación diferencial exacta. Recordemos que para identificar si una ecuación diferencial es exacta, tenemos que hacerle la prueba de las derivadas cruzadas. Recordemos que derivadas cruzadas significa que a mis funciones multiplicando por sus correspondientes diferenciales, las voy a derivar pero con respecto a la otra diferencial, a la que está cruzando. Entonces, a mi primera función, que le llamaremos m, la voy a derivar parcialmente con respecto a la diferencial cruzada. En este caso sería parcialmente con respecto a y. Recordemos que si estamos derivando parcialmente con respecto a y es mi variable para diferenciar y x se convertiría en mi constante. Entonces, vamos a derivar parcialmente mi función m, que es 2x más y, con respecto a y. Derivando como suma, vamos a derivar primero 2x con respecto a y. Recordemos, si derivamos parcialmente con respecto a y es la variable y x es la constante. Por lo tanto, la derivada de 2x, como es una constante, es 0. Por último, la derivada de y con respecto a y es igual a 1. Por lo tanto, la derivada parcial de m con respecto a y es igual a 1. Una vez obtenida la derivada parcial de m con respecto a y, vamos a hacer la derivada parcial de nuestra función n, pero ahora con respecto a su cruzada, o sea, con respecto a x. Entonces, tomaremos la derivada de nuestra función n, que es x menos 2y, con respecto a x. De nuevo, derivando como una suma, recordemos que la derivada parcial con respecto a x nos indica que x es la variable y y es la constante. Por lo tanto, la derivada de x con respecto a x es 1 y la derivada de menos 2y, como y es constante, es 0. Por lo tanto, la derivada parcial de n con respecto a x es igual a 1. Recordemos que la prueba de las derivadas cruzadas nos indica que una ecuación diferencial es exacta si las derivadas cruzadas son iguales. Como ambas derivadas cruzadas son iguales, esta ecuación diferencial es exacta. Una vez que hemos identificado que esta ecuación diferencial es exacta, vamos a empezar la resolución. Para resolver esta ecuación diferencial, primero tomaré la integral ya sea de mi función m, 2x más y con respecto a x, o la integral de x menos 2y con respecto a y. Puedo escoger la integral que me parezca más sencilla. En este caso, integraré mi función m con respecto a x. Entonces, tomaré la integral de mi función m, que es 2x más y, diferencial de x. Recordemos, si vamos a integrar con respecto a x, mi variable es x y mi constante es y. Entonces, integrando una suma, podemos separar ambas integrales y tomar la integral de 2x diferencial de x más la integral de y diferencial de x. En la primera integral puedo sacar el 2 como constante fuera de la integral. De igual manera, y en esta integral es constante porque vamos a integrar con respecto a x. Por lo tanto, y puede salir de la integral. Integrando obtendremos 2 por la integral de x diferencial de x es x al cuadrado sobre 2 más y como constante y la integral de la diferencial de x es x. Simplificando, 2 por x al cuadrado sobre 2 me da solamente x cuadrada. Recordemos que cuando integramos indefinidamente tenemos que agregar una constante de integración al final. Recordemos, acabamos de integrar con respecto a la variable x, por lo tanto, y es una constante. Por lo tanto, si vamos a agregar una constante de integración y y es una constante, esta constante que agregaremos es una función g que depende
de y. Entonces, nuestra constante de integración es una función que depende de y, que en este caso y fue una constante porque estábamos integrando con respecto a x. Entonces, la integral de m diferencial de x es igual a x cuadrada más yx más g de y. En este punto, nuestra función g de y es desconocida y la necesitamos saber para dar la solución general de nuestra ecuación diferencial. Entonces, para conocer nuestra función g de y, lo que haremos será tomar la derivada parcial con respecto a y de nuestro resultado, x al cuadrado más yx más nuestra función g de y. Como vamos a derivar parcialmente con respecto a y, x se convierte en constante. Por lo tanto, la derivada de x cuadrada, que es constante, es igual a 0. La derivada de y por x es constante que multiplica. Puede salir de la derivada y solo derivaremos y. Por lo tanto, la derivada sería x por la derivada de y con respecto a y es 1. Por último, la derivada de nuestra función g de y la podemos dar con la notación g' de y. Simplificando, obtendremos que esto es x más g' de y. La razón por la que hemos tomado la derivada parcial con respecto a y de nuestra función x cuadrada más yx más g de y es porque justamente nuestra función x cuadrada más yx más g de y es igual a la función de la cual partió nuestra ecuación diferencial exacta, que si recuerdas lo habíamos llamado f de xy. Si no recuerdas cómo identificar una ecuación diferencial exacta, te dejamos nuestro video por acá. Recordemos que por definición, la derivada parcial de nuestra función f de xy con respecto a y es igual a la función n. Que en este caso, nuestra función n se llama x menos 2y. Entonces veamos, la derivada que obtuvimos como x más g' de y tiene que ser igual a la derivada parcial de nuestra función f con respecto a y, o sea, a x menos 2y. Entonces, lo que hay que hacer es igualar x más g' de y con x menos 2y. La finalidad de igualar ambas funciones es encontrar nuestra g de y que tenemos por acá. Primero, despejando nuestra g' de y, podemos pasar esta x del otro lado restando. Por lo tanto, obtendremos que g' de y es igual a x menos 2y menos x. Vemos que x menos x me da 0, por lo tanto todo el lado derecho sería menos 2y. Una vez obtenida g' de y, para obtener nuestra g de y, habremos de integrar. Integrando, recordemos que vamos a integrar con respecto a y. Por lo tanto, integraremos g' de y diferencial de y es igual a la integral de menos 2y diferencial de y. Recordemos que la integral de una función derivada es la función original de la cual partimos, o sea, g de y. Para el lado derecho, puedo tomar el menos 2 como constante y sacarlo de la integral, y tomar a la integral de y como y cuadrada sobre 2. Como en este caso el objetivo es encontrar una única g de y que complete nuestra solución, no agregaremos una constante de integración. Simplificando, menos 2 sobre 2 por y cuadrada me quedaría menos y cuadrada. Por lo tanto, mi función g de y es igual a menos y cuadrada. Una vez obtenida g de y, la vamos a sustituir acá. Por lo tanto, esto sería igual a x cuadrada más yx menos y cuadrada. Por último, recordemos que la forma de la cual sale nuestra ecuación diferencial es que nuestra función f de xy fue igualada a una constante. Por lo tanto, la solución de nuestra ecuación diferencial es x al cuadrado más yx menos y cuadrado, todo esto igualado a una constante.